Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre pie, tobillo, la vascularización, la inervación y la anatomía funcional del miembro inferior. Entonces, vamos a volver sobre lo que era la articulación tibio-peroneo-astragalina o articulación del tobillo. Entonces, ¿cuáles van a ser las superficies articulares? Los maleolos y la articulación tibio-tarsiana. La región anterior o garganta del pie comprende las partes blandas que están situadas por delante de las articulaciones tibio-tarsiana y peroneo-tibial inferior. Se pueden reconocer las eminencias de los maleolos interno y externo y los tendones de los músculos de la región tibial anterior. La vena safena interna va a transitar, como ya fue estudiado, por delante del maleolo interno y vamos a encontrar allí ramas terminales del nervio músculo cutáneo. Con respecto a los tendones, vamos a tener el tendón del tibial anterior, del extensor propio del dedo hallux, del extensor común de los dedos y del peroneo anterior, y además al pedículo tibial anterior, a la arteria tibial anterior que va a pasar por detrás del tendón del extensor propio, a las dos venas satélites, al nervio tibial anterior que sigue al lado interno de la arteria y se divide en sus dos ramas terminales, y a la arteria peronea anterior que penetra en la región atravesando el ligamento anteróseo y ramificándose por delante del esqueleto y de la articulación tibiotarsiana. ¿Qué vamos a encontrar en la región posterior? La región posterior del pie vamos a encontrar superficialmente al tendón de Aquiles, que es el tendón de inserción distal del tríceps sural. Vamos a encontrar los canales retromaleolares externo e interno. Vamos a encontrar a la vena safena externa, que está pasando por detrás del maleolo externo. Vamos a encontrar ramos terminales del nervio safeno externo, del nervio safeno interno. Vamos a encontrar entonces además al tendón del plantar delgado que se va a adosar al borde interno del tendón de Aquiles, y con respecto a los tendones vamos a encontrar al del tibial posterior, al del flexor largo común de los dedos del pie, al flexor largo propio del primer dedo o dedo hallux, y vamos a encontrar al pedículo tibial posterior que está compuesto por la arteria tibial posterior, la cual se divide en el conducto calcáneo, en la arteria plantar externa y la arteria plantar interna. Se va a poder objetivar allí el pulso tibial posterior y además al nervio tibial posterior. Aquí tenemos imágenes que nos van a mostrar los distintos elementos. No me voy a detener mucho en esto. Vamos a continuar con lo que es el conducto calcáneo. El conducto calcáneo es un conducto osteofibromuscular situado en la región retromaleolar del tobillo y en la región plantar. Tiene una parte ósea que es un canal que está labrado en el calcáneo y se forma el conducto por la hoja profunda del ligamento medial de la articulación en la porción superior e inferiormente por el músculo aductor del primer dedo o hallux. ¿Y qué hay dentro del conducto calcáneo? Vamos a encontrar al tendón del músculo tibial posterior, al tendón del músculo flexor largo de los dedos, al tendón del flexor largo del hallux, a los vasos tibiales posteriores y al nervio tibial posterior que da sus ramas terminales. Es allí que vamos a buscar el pulso tibial posterior. Con respecto al pie, vamos a encontrar una región dorsal, una región plantar que a su vez se va a dividir en tres sectores: la celda plantar media, la celda plantar externa y la interna. Allí ustedes tienen los respectivos músculos que vamos a encontrar en cada una de estas regiones. La red dorsal va a estar formada por las partes blandas que están situadas sobre la cara dorsal del esqueleto del pie. Tenemos en primer lugar una piel delgada, móvil, una red venosa, donde vamos a encontrar un arco venoso dorsal cuyas extremidades se continúan con las venas marginales para convertirse luego en vena safena externa e interna. Vamos a encontrar las ramas terminales del nervio músculo cutáneo y safeno externo y algunas ramas del nervio safeno interno. ¿Qué tendones encontramos allí? El tendón del tibial anterior, del extensor propio del primer dedo, del extensor común de los dedos del pie y del peroneo anterior. Sobre el plano profundo encontramos al músculo pedio que se va a apoyar directamente sobre las estructuras óseas. Con respecto a los vasos y nervios profundos, encontramos a la arteria pedia, continuación de la arteria tibial anterior, que luego se va a hacer superficial y que es posible palparla, y al nervio tibial anterior,
por debajo del ligamento anular anterior, que se va a dividir en el nervio pedio, que continúa o acompaña la arteria pedia, y una rama interna. Aquí entonces podemos encontrar, ¿sí?, las distintas estructuras. En la primera imagen vamos a ver lo que es la red dorsal venosa de la cual hablamos, ¿sí?, que forma el arco dorsal, para continuarse luego con lo que son justamente la vena safena interna, que la ven aquí donde va a pasar por delante del maléolo interno. Luego tenemos los elementos tendinosos, ¿sí?, el plano tendinoso que va a corresponder. En primer lugar vamos a ver a lo que son los tendones del extensor común de los dedos, ¿sí?, que se van ramificando, ¿sí?, uno para cada dedo. Luego vamos a ver al extensor propio del primer dedo, ¿sí?, al extensor propio del primer dedo, aquí lo ven llegando, ¿sí? Y luego lo otro que vamos a ver es el plano muscular, del cual ya hablamos, ¿sí? Habíamos hablado aquí, en primer lugar, al músculo pedio o extensor corto del dedo hallux, ¿sí? Aquí lo objetivan con sus distintos haces. Con respecto a la región plantar, vamos a tener la piel, que es fina, superficial, sensible, una red venosa que está formada por el arco venoso que se vierte en el arco superficial dorsal. Vamos a encontrar la aponeurosis plantar superficial y la aponeurosis plantar media, ¿tá?, y la interna y externa, al igual que las celdas. Entonces, las celdas del pie, tenemos una celda interna, una media y una externa. En la celda plantar interna vamos a encontrar al músculo flexor propio del primer dedo, a la porción fina del tendón del flexor largo propio del primero y del aductor del primero. Y vamos a encontrar allí a la arteria plantar interna y al nervio plantar interno. Con respecto al grupo medial, vamos a encontrar al abductor del hallux, al flexor corto del hallux y al aductor del hallux. Y en la celda plantar externa vamos a encontrar al abductor o separador del quinto dedo, al flexor corto propio del quinto dedo y al oponente del quinto dedo. En la celda plantar media encontramos un primer plano formado por el flexor plantar corto y en segundo plano una lámina celular con la arteria plantar externa y el nervio plantar externo. El tercer plano está formado por el flexor largo común de los dedos, su accesorio, que es el cuadrado carnoso de Sirby, y los músculos lumbricales, ¿sí?, que los músculos lumbricales, ¿sí?, son análogos a los lumbricales de la mano. Por último, en el cuarto plano vamos a encontrar los músculos interóseos, ¿sí?, que son los músculos profundos que van a estar entre los metatarsianos. Con respecto a los músculos interóseos, tenemos interóseos plantares e interóseos dorsales. Allí están, tenemos primero, segundo y tercero entre tercer metatarso, cuarto y quinto metatarsiano, y los interóseos dorsales en el segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Con respecto a la vascularización, los linfáticos y la inervación de miembro inferior, el trayecto, ¿sí?, de los elementos vasculares es, en primer lugar, partimos de la arteria aorta abdominal, que a nivel del E4 se va a bifurcar en las arterias ilíacas primitivas y la arteria sacra media, la cual es inconstante. Luego la arteria ilíaca primitiva se va a bifurcar en dos, la arteria ilíaca interna o hipogástrica, que va a dar ramas viscerales, parietales y extraparietales, de las cuales en el módulo de locomotor nos interesan las extraparietales, como la arteria isquiática, la arteria glútea, la arteria obturatriz. Y luego la arteria ilíaca común va a dar también a la arteria ilíaca externa, que es la que está señalada con 4, que luego de pasar por la arcada inguinocrural toma el nombre de femoral común, para luego dar la arteria femoral profunda,
que es esta que está aquí, que va a dar la arteria del cuádriceps, las arterias circunflejas destinadas a la vascularización de la articulación coxofemoral, y lo que resta de arteria femoral, luego de dar la femoral profunda, aquí, pasa a llamarse arteria femoral superficial. La arteria femoral superficial desciende y a partir del hueco popliteo, luego de atravesar el anillo del tercer aductor o músculo aductor mayor, pasa a llamarse arteria poplitea. Esta, a nivel del arco del sóleo, va a ramificarse en arteria tibial anterior y tronco tibio peroneo. La arteria tibial anterior es esta que está señalada aquí, ¿sí? Desciende por la región anteroexterna de la pierna, mientras que el tronco tibio peroneo, que es este pequeño, luego se bifurca, ¿sí? En lo que va a ser la arteria tibial posterior, ¿sí? Que transita por la región tibial posterior, y la arteria peronea, que también se dirige a la región anteroexterna de pierna. Entonces, las arterias del miembro inferior se agrupan en dos sistemas. Entonces, un eje vascular del miembro inferior, que fue el descrito previamente, que son todas las arterias que tienen origen previo en lo que es la arteria ilíaca externa, ¿sí? Y sus ramificaciones sucesivas, y un sistema secundario que procede justamente de las ramas extraparietales, ¿sí? O extrapelvianas de la arteria ilíaca interna, y esas arterias son la arteria glútea superior, la arteria glútea inferior, la arteria obturatriz y ciertas colaterales de menor tamaño. Con respecto al sistema principal, sabemos ya y hicimos una descripción. Aquí tenemos entonces a la arteria aorta abdominal a nivel de la cuarta vértebra lumbar, aquí lo ven, se bifurca en las arterias ilíacas primitivas, que luego se van a bifurcar a su vez en la arteria ilíaca interna, ¿sí? Aquí la ven, esta es toda la que emite ramas, y la arteria ilíaca externa, que está pasando a través de esto, ¿sí? Acá tenemos la espina ilíaca anterosuperior, la sínfisis del pubis, donde está la cintilla lopubiana, que constituye entonces la arcada inguinocrural. A partir de allí ya sabemos que toma el nombre de arteria femoral. La arteria femoral, entonces, aquí vemos la arcada inguinocrural, es continuación directa de la arteria ilíaca externa, está aplicada sobre el anillo crural, ¿sí? Y recordemos, esto ya fue estudiado, tenemos entonces la vena femoral por dentro, luego la arteria, luego aquí un límite que es la cintilla iliopectínea, y por fuera tenemos al músculo psoas y al nervio crural. Se topografiaban en este sector, que se denominaba triángulo de Scarpa, en el cual encontrábamos, ¿sí? Por fuera el músculo psoas como piso de este triángulo de Scarpa, y por dentro, bien debajo de los vasos, justamente como piso de la arteria y venas femorales, a este músculo que se observa allí, que es aquí, que es el músculo pectíneo. Recordemos que utilizábamos el pulso en este sector, la arteria es palpable, superficial, y podemos valorar el pulso de la arteria femoral. Tiene validez, por ejemplo, en los casos de coartación de aorta, donde a este nivel el pulso femoral ya no es presente. En los casos, distintos valores clínicos. Además, como reper para encontrar la vena femoral, ya que luego de encontrar el pulso, nos dirigimos más adentro para poder encontrar la vena femoral y hacer una vía venosa central femoral. Con respecto a la arteria, eso es la arteria femoral común, recordemos. Luego la arteria femoral común emite a la arteria femoral profunda, que es esta que ustedes ven aquí, ¿sí? Que se distribuye por el músculo del cuádriceps, por la articulación coxofemoral, ¿sí? Tiene gran cantidad de ramos musculares. La arteria femoral superficial, que es lo que sigue luego de dar la femoral profunda, atraviesa el muslo por lo que se denomina canal de Hunter, que está formado por hacia afuera lo que es el vasto interno del cuádriceps,
hacia adentro por el músculo aductor mayor y por arriba por el músculo sartorio, ¿sí? La vena femoral va cambiando, o sea, la arteria y la vena sufren un mecanismo de torsión a lo largo del canal de Hunter, de manera que arriba, luego de atravesar la arcada inguinocrural, teníamos adentro la vena y por fuera la arteria. Luego la vena femoral se va ubicando por detrás de la arteria y luego la cruza para ubicarse por fuera de ella, de manera que al final del trayecto tenemos la vena por fuera y la arteria por dentro, ¿sí? Aquí estamos viendo el aductor mayor, el agujero o anillo del tercer aductor o aductor mayor. Aquí lo volvemos a ver desde la región femoral posterior, ¿sí? Este es el hueco popliteo. Aquí tenemos la línea áspera del fémur y la inserción distal del aductor mayor para poder objetivar la emergencia de la arteria ya con el nombre de poplitea. El hueco popliteo entonces va a contener a la arteria poplitea, a la vena poplitea, ¿sí? A la vena safena externa que va a desembocar en la vena poplitea y al nervio ciático mayor que se va a bifurcar en ciático popliteo interno y ciático popliteo externo. Luego la arteria poplitea continúa hacia abajo y al atravesar el anillo del sóleo se divide en arteria tibial anterior que se dirige hacia la región tibial anterior, ¿sí? Pasa por encima de la membrana interósea que vincula la tibia con el peroné y desciende aplicada en el retináculo de los extensores, donde ubicábamos al extensor común de los dedos, al extensor propio de la lux y al tibial anterior. La arteria dorsal del pie o arteria pedia, ¿sí? Es la arteria que prolonga la arteria tibial inferior, va acompañada por dos venas satélites, ¿sí? Así como por la rama terminal del nervio tibial anterior, que es el nervio peroneo profundo, y se dirige hacia adelante y algo medial a la parte posterior del primer espacio intermetatarsiano, al que perfora para dar su rama terminal. Aquí la observamos, ¿sí? La arteria pedia también puede palparse para encontrar su pulso. Con respecto entonces, aquí ustedes pueden observar, ¿sí? Esto es entonces justamente el tronco tibio peroneo que va a originar entonces a la arteria tibial posterior, ¿sí? Que se aplica al músculo tibial posterior y desciende cubierta por arriba por los músculos gemelos y sóleo, ¿tá? Está entonces en la logia tibial posterior y se bifurca atraviesa el canal calcáneo y después se bifurca en la arteria plantar externa e interna. Mientras que la arteria peronea, ¿sí? Se dirige a la logia anteroexterna y va a ubicarse en la parte externa junto a los músculos peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Con respecto a las arterias plantares, tenemos la plantar externa e interna, ¿sí? Que son rama, como dijimos, de la arteria tibial posterior y que van a formar arcos vasculares, ¿sí? La arteria plantar externa se van a estomosar con la arteria plantar profunda, que es rama de la arteria pedia, de la tibial anterior, y van a formar el arco plantar profundo. Mientras que la arteria plantar media va acompañada del nervio plantar medial y acompaña al flexor largo de los dedos para terminar originando las arterias digitales plantares. Aquí tenemos un esquema de la vascularización, no me voy a detener porque ya todo esto fue explicado. Entonces recordemos estos pulsos que se pueden buscar, ¿sí? El pulso tibial posterior, por detrás entonces en el canal calcáneo, el pulso pedio y el pulso popliteo, para el cual hay que introducir, como señala la imagen, los dedos en profundidad en el hueco popliteo. Con respecto al sistema venoso del miembro inferior, es muy importante destacar que comprenden una red profunda, venosa, como ya saben, satélite de las arterias y una red venosa superficial, y elementos que comunican ambas redes.
Estas venas van a disponer además de válvulas que están destinadas a facilitar la circulación de la sangre, ya que la sangre tiene que ascender hacia arriba, una acción que está opuesta a la gravedad. Por lo tanto, hay 2 venas satélites por cada arteria que están situadas en el sistema venoso profundo, y luego vamos a recordar que estas venas van a drenar en la vena ilíaca interna o en la vena obturatriz, glúteas y todas esas que van a tributar en la vena ilíaca. A ver, las venas ilíacas, el sistema femoral va a drenar en la vena ilíaca externa, y luego el sistema menor, digamos, va a drenar la vena ilíaca interna. Ambos van a converger para dar la vena ilíaca común, que cuando se reúne forma la vena cava inferior. Bien, con respecto al sistema tributario de la vena ilíaca externa, son todas las venas superficiales y profundas que acompañan a las arterias, ¿sí? Recordemos que tenemos una vena, un sistema venoso profundo que acompaña a las arterias de manera doble. Tenemos 2 arterias desde abajo hacia arriba hasta la vena poplitea, que es única, la vena femoral, que es única. El resto hacia abajo, todas 2 venas acompañando cada arteria. El otro que también es único es el tronco venoso tibio-peroneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se da de la reunión justamente de lo que son las venas tibial posterior y las venas peroneas. Luego, con respecto al sistema venoso dorsal, tenemos la red venosa dorsal del pie, que van a dar origen a la vena safena interna y safena externa. Recordemos, la vena safena externa drena en la vena poplitea y la vena safena interna drena en la vena femoral común. Aquí tenemos la red venosa del dorso del pie. Aquí tenemos a la vena safena interna. La vena safena interna, ¿sí?, es la que pasa por delante del maleolo interno, asciende por toda la cara interna superficialmente, ¿sí?, por toda la cara interna de la pierna y del muslo, hasta entonces abocarse por medio de un callado a la vena femoral común. La vena safena externa, por su parte, ¿sí?, también ya se llama vena safena menor, nace de la red venosa dorsal superficial lateral, pasa por detrás del maleolo externo, ¿sí?, acá lo ven, ¿tá?, y asciende por la cara externa, ¿sí?, por el surco que separa a los músculos gemelos, que luego va por la cara externa y se hace posterior, ¿sí?, transita por aquí tendríamos los gemelos, y luego se aboca, se mete a la profundidad, atraviesa la aponeurosis y drena en la vena poplitea. Bien, aquí vamos a destacar esto, ¿sí? Los músculos, ¿sí?, del miembro inferior contribuyen, ¿sí?, a drenar por medio de su contracción a las venas musculares, a las venas profundas del miembro inferior. Y aquí podemos observar el sistema de válvulas que evitan el reflujo de la sangre, ¿sí?, ya que, como sabemos, tienen que subir en contra de la gravedad. Por lo tanto, los músculos se contraen, la sangre es exprimida, entre comillas, hacia arriba, y luego las válvulas se cierran para evitar el reflujo y la sangre así va drenando. Además, vale recordar que los miembros inferiores son asiento de insuficiencia venosa, ¿sí?, por debilitamiento de estas válvulas, y eso es una patología muy frecuente en la población. Con respecto a las venas popliteas, ya mencionamos, satélite de la arteria poplitea, a lo largo del anillo del sóleo, luego se extiende al anillo del tercer aductor y hacia arriba, camino inverso a la arteria, se denomina entonces arteria femoral común, femoral propia, luego femoral común, que pasando luego lo que sería el drenaje de la arteria femoral profunda, pasa a llamarse femoral común, atraviesa la arcada inguinocrural y pasa a llamarse vena ilíaca externa. Todo esto ya lo fuimos hablando, ¿sí? Vena ilíaca externa se reúne con la vena ilíaca interna, y a nivel de L5
y orientados hacia la derecha vamos a tener el origen de la vena cava inferior. Aquí lo pueden ver, tenemos a la vena ilíaca externa que pasó ya por lo que era la arcada inguinocrural. Acá se reúne con la vena ilíaca interna para dar origen a la vena ilíaca común, y a nivel de la quinta vértebra lumbar y desviados hacia la derecha de la línea, con respecto a la línea media, se origina entonces por la reunión de las dos venas ilíacas comunes la vena cava inferior. Es decir, que todo el drenaje del miembro inferior, el drenaje venoso, es hecho por la vena cava inferior. ¿Sí? Aquí nuevamente un esquema del drenaje venoso. Aquí tenemos entonces las varices, que era lo que les mencionaba hoy, ¿sí? Cuando faltan las válvulas o cuando estas válvulas fallan y se vuelven insuficientes, hay un éxtasis venoso, la sangre no es drenada de forma adecuada, ¿sí? Y estas venas, este sistema venoso, ¿sí? Se dilata y forman justamente lo que se conoce con el nombre de varices. Luego vale mencionar que sobre la región tenemos ganglios superficiales y profundos. Allí tienen cómo se agrupan, ¿tá? No voy a insistir en esto, para hablar un poquito sobre lo que es el plexo lumbar, ¿sí? No estoy grabando un video aparte de plexo lumbar porque me había olvidado que aquí estaba especificado. Por lo tanto, el plexo lumbar está formado por las ramas anteriores de los 4 primeros nervios raquídeos lumbares. L1 va a recibir, acá lo pueden observar, L1 recibe una anastomosis de T12, ¿sí? Acá ven la costilla, recuerdan que el paquete vasculonervioso intercostal va a pasar por abajo, ¿sí? De la costilla, por el canal costal, por lo tanto aquí tenemos entonces T12, le manda una anastomosis a L1 y se desprenden 2 nervios colaterales, que son los nervios abdominogenital mayor y menor. L2 va a recibir una anastomosis de L1 y va a dar origen a 2 nervios colaterales que son los nervios femorocutáneo y genitocrural. Además se va a dividir en 2 ramas, ¿sí? L2 se va a dividir en 2 ramas, una rama anterior y posterior. Luego L3, ¿sí? Se va a anastomosar con L2 y con L4, lo ven acá, recibe de L2, ¿sí? Y recibe de L4 y se van a anastomosar y van a dar origen a una rama anterior y posterior, y L4 se van a anastomosar con L3 y con L5 también para dar una rama anterior y posterior. Entonces las ramas anteriores de L2, L3 y L4 se van a reunir para formar el nervio obturador, y las ramas posteriores de L2, L3 y L4 van a formar el nervio crural, ambos nervios terminales del plexo crural. Entonces, aquí hay un esquema más claro. Tenemos al nervio, a la rama anterior de L1, ¿sí? Recibiendo la anastomosis de T12 y dando origen a los 2 nervios abdominogenitales mayor y menor. Luego L1 le va a mandar una anastomosis a L2 que se va a dar origen a los nervios femorocutáneo y genitocrural. El nervio femorocutáneo está destinado a la sensibilidad de la región femoral anterior, ¿sí? Y además L2 se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. L3 se va a anastomosar con L2 y L4 y también va a dar una rama anterior y una rama posterior. Y L4 se va a anastomosar con L3 y L5 y también va a dar una rama anterior y posterior. Como concepto, la reunión de las 3 ramas anteriores da el nervio obturador, que va a estar destinado sobre todo a la inervación de los músculos de la logia interna, ¿sí? Los músculos aductores, y las ramas posteriores van a dar al nervio crural, que va a inervar a los nervios de la región femoral anterior, ¿sí? Entonces, aquí tienen, ¿sí? El esquema a donde se dirige las ramas colaterales del plexo lumbar. Me voy a detener sobre todo en las ramas terminales, que es el nervio crural y obturador. El crural es la rama más voluminosa del plexo lumbar, atraviesa la arcada inguinocrural junto al músculo psoas y desciende, ¿sí? Para emitir
ramos colaterales para el psoas, para la arteria femoral, para los vasos ilíacos, y después se va a dividir en 4 ramas terminales, que son el músculo cutáneo externo, que va a inervar al músculo sartorio y a la parte cutánea externa de la región femoral anterior, 2 ramos cutáneos, un ramo cutáneo accesorio del safeno interno, al músculo cutáneo interno, que va a inervar al pectíneo y al aductor medio, al nervio del cuádriceps, que a su vez se divide en 4 ramas para los 4 porciones, para el vasto interno, para el vasto externo, para el crural y para el recto anterior. Y por último el nervio safeno interno, que va a acompañar el paquete vasculonervioso, ¿sí? Luego el nervio obturador, formado por las ramas anteriores del L2, L3 y L4, va a dividirse en 2 ramas. Una anterior, que va para los 3 músculos aductores y para el recto interno, y una posterior, que da un ramo para el músculo obturador externo, que es el que cierra por fuera el agujero obturador. Da también nervios articulares y algunas otras ramas colaterales. Nuevamente aquí el esquema. Y con respecto al plexo sacro, ¿sí? El plexo sacro está formado por la unión del tronco lumbosacro con las ramas anteriores de los 3 primeros nervios sacros. ¿Cómo se forma el tronco lumbosacro? Tronco lumbosacro, miren acá en la imagen, ¿sí? Aquí tenemos al tronco lumbosacro, ¿sí? El tronco lumbosacro se forma por la unión de la rama anterior del E5, que es esta, con la rama anastomótica, una anastomosis que le envía L4, ¿sí? Entonces L5 se va a anastomosar con la rama del L4, forma el tronco lumbosacro que recibe a las ramas anteriores del primero, segundo y tercer nervio sacro. Y acá se forma el plexo sacro. Plexo sacro da 6 ramas colaterales: el nervio del obturador interno, el nervio glúteo superior, el nervio del piramidal, el nervio del gémino superior, el nervio del gémino inferior del cuadrado crural y el nervio ciático menor. Entonces, recuerden ustedes la escalera de músculos que había en la región glútea. Teníamos un primer plano que era el glúteo mayor, luego sacábamos, teníamos el glúteo medio y luego teníamos en escalera al glúteo menor, al piramidal, al gémino superior, al obturador interno, al gémino inferior y al cuadrado crural. Entonces las ramas colaterales están destinadas a vascularizar a estos músculos de la región glútea. Por lo tanto, el nervio del obturador interno, músculo obturador interno. El glúteo superior, acuérdense que era al revés, que inervaba el glúteo medio y el glúteo menor. También va a inervar al músculo tensor de la fascia lata, que es de la región femoral anterior. El nervio del piramidal para el piramidal, el gémino superior para el gémino superior, el nervio que es uno solo para el gémino inferior y cuadrado crural es para estos músculos. Y el ciático menor, que va a inervar al revés al glúteo mayor y que va a dar ramos cutáneos. La única rama terminal de este plexo es el nervio ciático mayor. Entonces, aquí ustedes ven la región glútea, ven sus ramas colaterales que van yendo para los distintos músculos y ven aquí al gran nervio ciático mayor que desciende por la región femoral posterior y que va a inervar a los 3 músculos de la región femoral posterior, al semitendinoso, al semimembranoso, al bíceps crural, y luego, llegado al hueco popliteo, se bifurcaba en 2, el ciático popliteo interno y externo. Hay que recordar que esta bifurcación puede ser más arriba y no siempre es en el hueco popliteo. Aquí entonces vemos la división, ¿sí? El nervio ciático popliteo externo y nervio ciático popliteo interno. El nervio ciático popliteo externo se mete a la celda anteroexterna de la pierna y se divide en 2 ramos, el nervio tibial anterior y el nervio musculocutáneo. El nervio tibial anterior va por la logia de los extensores, donde está el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor propio del hallux, junto a la arteria y a las venas tibial anterior.
mientras que el músculo cutáneo se mete en la logia de los peroneos, peroneo lateral largo y corto, y allí inerva estos músculos, desciende por la región externa de la pierna y luego se hace superficial para la atraviesa la aponeurosis, es superficial y inerva la piel de esta región anteroexterna e inferior de la pierna. Por su parte, el ciático popliteo interno, ¿sí?, que es va a dar ramos para inervar a el tríceps sural, es decir, los gemelos, al sóleo, al plantar delgado, si es que está, ¿no?, el músculo popliteo, que era chiquitito y triangular acá en el hueco popliteo, y luego da una pequeña rama sensitiva que es el nervio safeno externo. Luego de pasar el arco del sóleo, el nervio ciático popliteo interno simplemente cambia de nombre y pasa a llamarse nervio tibial posterior, que va a inervar los músculos profundos de la región tibial posterior, ¿sí?, que van a ser el músculo, aquí, a ver si lo tenemos, los músculos flexor común profundo, el flexor propio y el tibial posterior. Bien, aquí tenemos la terminación, aquí tenemos la división de las principales raíces y los territorios cutáneos. Y con respecto a la anatomía funcional, esto ustedes lo dieron en biofísica, así que no voy a insistir, lo pueden leer si gustan. Gracias.